tiempo de abrir nuestro primer análisis del día, como suele ser habitual los martes en estos madrugones. Contamos con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. José, muy buenos días. Hola Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues lo primero, ya estamos muy metidos en arena algunos, pero acabamos de llegar de un mes de agosto ya para encarar lo que es el último cuatrimestre del ejercicio. ¿Cómo ves en este momento, el momento en el mercado? Bueno, yo creo que con muchas dudas macro, ¿no? Yo creo que la ralentización macro o el soft landing de la economía a nivel global es una evidencia, y yo creo que lo más relevante, y hoy lo hemos vuelto a constatar con los datos de esta madrugada en China, es que al parón del sector industrial al que estábamos acostumbrados durante todo el primer semestre del año, pues se está uniendo un frenazo en el sector servicios, ¿no? Y hoy hemos tenido datos del sector servicios en China y muestran esa ralentización. Tuvimos también datos del sector servicios en Estados Unidos y en Europa mostrando ralentización, y yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Porque al final, si echamos la vista atrás y vemos el discurso de los bancos centrales, lo que más les preocupaba era la inflación subyacente, y esa inflación subyacente fundamentalmente estaba anclada en niveles muy altos por la fortaleza del sector servicios, ¿no? Y la palabra sticky o pegajosa que han usado los bancos centrales venía muy impulsada pues por todo el tema del alquiler y por todo el tema del sector servicios, ¿no? Que se pinche el sector servicios, al final quita argumentos a los bancos centrales, pero por otro lado, al mismo tiempo tenemos unas materias primas rebotando que nos van a producir un rebote en la inflación general, ¿no? Que era la que estaba dando grandes alegrías, ¿no? Entonces la verdad que la ralentización continúa, pero lo que no está tan claro o tan definido es cuándo van a hacer el verdadero pivot point los bancos centrales y cuándo van a claudicar y van a cambiar su discurso de política monetaria. Nosotros siempre hemos mantenido que se pasarían de frenada, pero bueno, estamos en un punto de inflexión, yo creo, en todo el tema del sector servicios, y eso va a ser bastante determinante de cara al medio plazo desde mi punto de vista. Como la duda sigue girando en torno a cuándo va a ser ese pivote, ya se da por descontada que la FED ha terminado sus subidas, que puede quedar una subida al Banco Central Europeo, aunque ya son voces las que dicen, bueno, la pausa podría estar bien, pero hay trabajo por hacer. La propia Lagarde dice que se ha subestimado la dinámica de la inflación. Al tiempo, aquí en España ya se asegura que la ralentización va a marcar a la economía española. Esa tendencia, ese periodo, ese ciclo de subida de tipos está llegando al final, pero todavía ni se ha llegado a controlar esa inflación, ni mucho menos la subyacente, y la economía empieza ahora a dar revisos de ese impacto. ¿Cómo ves realmente la perspectiva mirando a la eurozona con la inflación, que además se alimenta de una forma muy diferente a lo que pasa en Estados Unidos? Bueno, pues yo creo que complicado. Yo creo que además los bancos centrales perdieron mucha credibilidad en el inicio de esta crisis, y la forma de ganarla es pasarse de frenada, ¿no? Y yo creo que, como digo, una bajada de tipos anticipada o un fin de la política monetaria restrictiva acortada en el tiempo, que luego produzca una segunda oleada o una segunda fase de inflación descontrolada, eso es lo que más temen los bancos centrales, ¿no? Porque por un lado perdería su credibilidad como autoridad monetaria, y por otro lado nos meteríamos en una espiral inflacionista muy, muy complicada de detener, ¿no? Entonces yo creo que eso nos lleva o nos aboca a que, a pesar de que podamos ver síntomas de estabilización en la inflación subyacente, sobre todo por el parón del sector servicios que se va a producir en los próximos meses y sobre todo a la vuelta del verano, pues puede llevarnos a que los bancos centrales tarden más tiempo de lo esperado por los mercados en claudicar y en empezar a hacer políticas monetarias más laxas, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a entrar en un periodo de indefinición en el cual la política monetaria seguirá restrictiva y seguirá dura, a pesar de que los datos macro vayan apuntando pues a una ralentización global y probablemente a una desinflación del sector servicios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que probablemente nos quede todavía 2 o 3 trimestres de bancos centrales sin echar las campanas al vuelo. Como digo, llegaron tarde, perdieron mucha credibilidad, y me imagino que ahora se pasarán de frenada antes de claudicar en su discurso hawkish, ¿no? Porque temen mucho esa pérdida de credibilidad y esa pérdida de control de la inflación, ¿no? Y sí que es verdad que muy probablemente
empecemos a ver alegrías en la parte de la inflación subyacente en este segundo semestre y probablemente también empecemos a ver malas noticias en cuanto a materias primas y la inflación que eso genera, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que van a tener argumentos para seguir con esa política restrictiva y tardar más tiempo de lo esperado, ¿no? Y Lagarde, pues bueno, yo creo que quizás haga una pausa o aligere un poquito el discurso, pero de ahí a cambiar la política monetaria o pensar que van a mandar un mensaje de fin de las subidas y de inicio del proceso de bajadas, yo creo que aún queda un largo recorrido para que eso se produzca. En esa fotografía comenzabas, de hecho, cuando te pedía una visión del mercado, un epígrafe especial dedicado a China. Hemos visto cómo se va enfriando ese sector servicios y hemos visto cómo el sector inmobiliario ha vuelto a ser protagonista, sobre todo en las últimas jornadas. Country Garden vuelve a ser y con mucho más peso que Evergrande, el que está en el punto de mira, pero sin embargo ya se han anunciado esas medidas prometidas para el sector inmobiliario. No sé hasta qué punto nos podemos dar por hasta cuánto medís el riesgo que ahora mismo supone y hasta qué punto evidentemente hay que descontar una intervención por parte de Pekín para seguir adelante como ha hecho hasta el momento. Bueno, yo creo que en la parte inmobiliaria china es una crisis autoinducida, ¿no? Se hicieron una serie de medidas por parte de la autoridad política china para frenar la especulación inmobiliaria y para frenar todas pues, las ciudades fantasma que se estaban creando y un poco la burbuja inmobiliaria que se había creado en el país. Y es una crisis autoinducida, ¿no? Y yo creo que cuando tú tomas una serie de medidas para autoinducir una crisis, es raro que pierdas el control desde mi punto de vista, y más en una economía planificada, ¿no? Entonces, que están sufriendo en el sector inmobiliario chino es evidente, y que la situación no es boyante es evidente, pero de ahí a que vaya a colapsar la economía cuando es una crisis que te has autoimpuesto, no sé, creo que dista mucho de la realidad. Yo creo que es un sector que sirvió para desarrollar el PIB y el crecimiento chino durante unos años, y el gobierno o la autoridad política china, en una economía planificada, no ha decidido que siga siendo uno de los motores del crecimiento de su país, ¿no? Y de hecho ha tratado de frenar la especulación y de frenar el auge del sector inmobiliario como motor de crecimiento de su economía, ¿no? Entonces yo creo que es una medida autoimpuesta por el gobierno que lógicamente va a tener consecuencias en determinadas compañías que están muy expuestas al sector, pero no creo que vaya a hacer descarrilar por ello al gigante asiático, porque es una medida autoimpuesta por ellos mismos, ¿no? Y creo que, bueno, pues lo llevarán hasta un punto que lo controlen y lo estabilicen más adelante, ¿no? Entonces, no creo que vaya a ser una crisis como 2008 en Europa o en Estados Unidos con el subprime, ¿no? Y antes de terminar, José, ¿cómo estáis mirando a la estrategia en este punto? Sobre todo mirando ya a lo que va a ser la recta final del ejercicio. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, pues geográficamente seguimos largos de periferia europea, Portugal, España, Italia, Grecia, y seguimos en Asia en la parte de Japón, evitando China por el momento, a pesar de que da síntomas de estabilización, nos parece todavía pronto. Seguimos largos de Brasil y de México. Geográficamente esas son las zonas en las que estamos fundamentalmente expuestos. Y luego, sectorialmente, tenemos una exposición al sector petróleo, tenemos exposición al sector bancario, tenemos incorporado algo del sector renovables después de las fuertes y abultadas caídas que ha habido a lo largo del verano. Hemos incorporado sector farma a lo largo del verano también y hemos ido incrementando peso. Y esa es un poco nuestra core de la cartera, ¿no? Tanto geográfico como sectorial. Hemos reducido el peso en el sector turismo ante la debilidad del sector servicios, y pues eso es un poco básicamente los cambios que hemos hecho a lo largo de este verano. Muchísimas gracias, como siempre, sobre todo por sumarte a estos nuevos madrugones. José Lizán, gestor de Reto Magnus y Café en Quadriga Asset Managers. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente a todos, un saludo.
Nosotros antes de hacer